Piensa por un momento en la última vez que volaste en un avión comercial. Cuando el avión se acerca a la pista, ocurre algo muy familiar. El morro se levanta ligeramente, el descenso se vuelve cada vez más suave, y durante un segundo parece que el avión flota en el aire. Luego llega ese pequeño golpe suave contra el suelo. El famoso butter landing, ese aterrizaje tan perfecto que casi ni se siente. Los pilotos pasan toda su carrera intentando lograrlo. Nos han enseñado que un aterrizaje suave es sinónimo de un aterrizaje seguro. Pero en el mundo de la aviación militar de alto rendimiento, esa idea está completamente equivocada. De hecho, si intentas hacer un aterrizaje suave con un caza de combate, no solo lo estás haciendo mal, también puede ser peligroso. Y si eres piloto de la Marina de Estados Unidos, un aterrizaje demasiado suave incluso podría meterte en problemas. Porque cuando se trata de cazas militares, todo lo que sabes sobre cómo aterrizan los aviones cambia por completo. Ellos no flotan, no hacen el clásico flare, y definitivamente no tocan suavemente la pista. En realidad, se estrellan contra ella, cada vez. Claro, es un choque controlado, pero sigue siendo un choque. Y entender por qué ocurre esto nos lleva a una mezcla fascinante de ingeniería, física y tácticas militares. Para comprenderlo, primero hay que hablar de una maniobra fundamental en la aviación civil, el flare. En los aviones comerciales, justo antes de tocar la pista, el piloto tira suavemente del control hacia atrás. Esto aumenta el ángulo de ataque, genera un pequeño extra de sustentación y reduce la velocidad de descenso. En términos simples, el piloto intenta que el avión deje de volar exactamente a unos centímetros del suelo. Por eso, los aterrizajes pueden ser tan suaves. Pero para un piloto de caza, el flare es prácticamente un enemigo. ¿La razón? 3 factores clave: precisión, geometría y física. Primero, la precisión. Un avión comercial puede tener más de 3 kilómetros de pista para aterrizar. Si el piloto flota a unos cientos de metros intentando hacerlo suave, no pasa nada. Pero en operaciones militares, especialmente en portaaviones, la historia es completamente diferente. Tu pista no es una pista. Es una caja de acero en movimiento en medio del océano, balanceándose con las olas. Y tu objetivo no es toda la pista. Tu objetivo es un cable de apenas unos 6 metros de ancho. No hay espacio para flotar. No hay margen para improvisar. El avión tiene que tocar exactamente donde el piloto lo decidió. El segundo factor es la geometría del propio avión. Mira un F-16 o un F-35. Sus alas son delgadas, barridas hacia atrás o incluso en forma delta. Están diseñadas para volar a velocidades supersónicas y realizar maniobras extremas, no para ser estables a baja velocidad. Cuando un caza vuela lento, se vuelve aerodinámicamente muy inestable y lleno de resistencia. Si el piloto intentara hacer un flare como en una Cessna, ocurriría algo todavía peor. El morro del avión se levantaría tanto que bloquearía completamente su visión de la pista. En otras palabras, estaría aterrizando prácticamente a ciegas. Y en un avión de combate que pesa decenas de toneladas y se mueve a gran velocidad, aterrizar sin ver claramente el punto de contacto es simplemente inaceptable. Por eso los pilotos de caza utilizan una técnica completamente diferente. En lugar de levantar el morro en el último momento, mantienen un ángulo de ataque constante durante toda la aproximación final y siguen un principio conocido como fly the ball. Si pudieras ver lo que ve el piloto dentro de la cabina, notarías algo muy interesante en el HUD, el Head-Up Display, esa pantalla transparente que proyecta información directamente delante de sus ojos. Ahí aparece un pequeño símbolo circular llamado vector de velocidad. Ese símbolo no indica hacia dónde apunta el avión. Indica algo mucho más importante. Muestra exactamente hacia dónde se está moviendo el avión en el espacio. Es decir, señala el punto exacto del suelo, donde esa enorme masa de metal va a terminar si el piloto no cambia nada. No importa si el morro está un poco arriba o un poco abajo. No importa la actitud visual del avión. Lo único que importa es la trayectoria real del movimiento. Por eso el piloto no intenta sentir el aterrizaje ni suavizarlo en el último segundo. Lo que hace es algo mucho más preciso. Escoge un punto específico en la pista. Coloca el vector de velocidad exactamente sobre ese punto y simplemente lo mantiene ahí. Mientras el avión desciende, ese círculo se convierte en una especie de mira, casi como si el piloto estuviera apuntando. Si el círculo se mueve hacia arriba, significa que el avión va a caer antes de llegar al punto deseado. Si baja demasiado,
significa que el avión va a aterrizar demasiado lejos. Así que el piloto corrige constantemente con pequeños ajustes de potencia y control para mantener ese símbolo perfectamente alineado con el objetivo. No levanta el avión, no intenta suavizar el impacto, no intenta flotar. Simplemente guía la trayectoria exacta del avión hasta el punto elegido, manteniendo el control absoluto del descenso hasta el último segundo. Y cuando finalmente el tren de aterrizaje toca la pista, no es porque el piloto haya intentado suavizar el contacto, es porque el avión ha llegado exactamente al lugar donde debía llegar. No tira hacia arriba, no intenta suavizar el impacto. Literalmente conduce el avión hacia el suelo hasta que ocurre el golpe brutal contra la pista. Un aterrizaje que, visto desde fuera, parece más bien un choque perfectamente calculado. Para mantener ese pequeño círculo perfectamente alineado, el piloto tiene que hacer cientos de microajustes en el acelerador cada segundo. Ya no está simplemente volando el avión, está equilibrándose como un funambulista, viajando a casi 150 millas por hora, apuntando hacia una cubierta que se mueve en medio del océano, muchas veces de noche. Curiosamente, incluso existe una pequeña rivalidad entre los pilotos de la Fuerza Aérea y los de la Marina por este tema. Los pilotos de la Fuerza Aérea, que aterrizan en pistas largas y estables, sí utilizan un pequeño flare antes de tocar el suelo. Sus aviones, como el F-16, tienen trenes de aterrizaje más ligeros para ahorrar peso y mejorar el rendimiento en combate. Si un piloto de F-16 aterrizara con la violencia típica de la Marina, podría literalmente dañar la estructura del avión. Por eso los pilotos navales suelen bromear diciendo que los de la Fuerza Aérea pintan la pista con sus neumáticos al aterrizar suavemente. Pero la realidad es otra. Ese aterrizaje brutal de la Marina no es falta de habilidad, es una necesidad absoluta del entorno. Si un piloto intentara ser suave en un portaaviones, el viento podría levantar un ala, el barco podría moverse unos metros bajo el avión y el resultado sería catastrófico. El avión terminaría destrozado en el hangar, o peor aún, en el océano. Sin embargo, la tecnología moderna está empezando a cambiar parte de esta historia. Con la introducción del sistema conocido como Magic Carpet, oficialmente llamado Precision Landing Mode, en el F-35 y en versiones recientes del Super Hornet, gran parte del trabajo ahora lo hace el propio avión. El software ajusta automáticamente la potencia del motor y la posición de los flaps para mantener al caza exactamente en la trayectoria correcta de descenso. Antes de esta tecnología, la carga de trabajo del piloto durante el aterrizaje era extrema. Estaban sudando dentro de la cabina, con el corazón a más de 160 latidos por minuto, corrigiendo constantemente cada pequeño movimiento del avión. Ahora, con estos sistemas, el piloto puede concentrarse más en la dirección lateral. El ordenador mantiene el ángulo de ataque perfecto, y el piloto simplemente ajusta ligeramente hacia la izquierda o la derecha. Pero incluso con la inteligencia artificial más avanzada del mundo, la física sigue siendo la misma. Un F-35C sigue golpeando la cubierta con un impacto brutal. Los neumáticos chillan. La estructura del avión cruje bajo la desaceleración vertical de hasta 3 Gs. Entonces, ¿por qué siempre nos han dicho que un aterrizaje debe ser suave? Porque el flare es algo hermoso. Representa la elegancia del vuelo. Pero la aviación militar no trata sobre elegancia. Trata sobre aplicar la física de la forma más violenta y eficiente posible para lograr un objetivo. Un caza de combate es, ante todo, un arma. Cuando regresa a base, no está volviendo a casa como un avión de pasajeros. Está regresando a un punto de reabastecimiento y rearme. El aterrizaje es simplemente la última fase de la misión, y probablemente la más peligrosa. Todo está calculado. Todo está diseñado para soportar impactos. Todo está diseñado para que el avión deje de volar exactamente al tocar su objetivo, demostrando cómo la ingeniería y el entrenamiento permiten a los pilotos enfrentar la gravedad de dos maneras: suavemente en la aviación comercial o con un choque controlado en un caza de combate. Así que la próxima vez que estés en un vuelo comercial y el piloto haga un aterrizaje un poco duro, no te quejes demasiado. Tal vez fue un expiloto naval, y tal vez acabó de darte el aterrizaje más preciso y seguro de tu vida. Si te gustó este análisis sobre la ingeniería detrás de los cazas modernos, no olvides dar like y suscribirte al canal. En el próximo video vamos a explorar otra pregunta fascinante de la aviación militar. ¿Cómo puede un jet de combate quedarse suspendido en el aire sin caer? Créeme,
La física detrás de eso es aún más sorprendente. Gracias por ver el video. Y la próxima vez que estés sentado junto al ala de un Boeing o un Airbus, viendo cómo se extienden los flaps para un aterrizaje suave, recuerda algo. En algún lugar del mundo, otro piloto está haciendo exactamente lo contrario, y lo está haciendo a propósito. Nos vemos en el próximo video.